Ya se nota el efecto Feijóo y esto se traduce en una subida del Partido Popular en la encuesta de amalgama métrica para Voz Populi. El PP vuelve a ser el partido más votado frente al Partido Socialista, que cae por debajo de la barrera de los 100 escaños. Pero quien cae con más fuerza es sobre todo Vox, que se deja hasta 8 escaños con respecto a nuestra encuesta del mes pasado. Además, también hablamos de economía con organismos independientes y bancos que están de acuerdo en que cada vez crecemos menos frente a una inflación que no para de subir. Además, hablamos en tecnología de criptomonedas y de los monederos, de los wallets para almacenarlas. Y por último, repasamos el dispositivo de la Dirección General de Tráfico para vigilar las carreteras en esta Semana Santa. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre con esta encuesta que publicamos este fin de semana en Voz Populi, encuesta de amalgama métrica que comentamos ya con Marina Lías. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, Marina, vemos aquí en esta encuesta cómo el efecto Feijóo ya se hace notar, el Partido Popular que vuelve a subir por encima de los 100 escaños después de esa encuesta que publicamos hace un mes que le situaba con 98. Vemos que el Partido Socialista, sin embargo, ahora lo comentaremos, pasa otra vez por debajo de los 100, pero sobre todo aquí la diferencia la vemos en Vox, que es donde cae no 10 escaños, pero casi 8 escaños hasta situarse con 70. Sí, con respecto al mes anterior, en marzo, a principios de marzo, publicamos otro sondeo y en ese sondeo sí que el PP acusaba la guerra entre Ayuso y Casado, ¿no? A cuenta del poder en Madrid. En esa ocasión obtendrían 98 escaños y ahora se disparan a los 108, vuelve a ser primera fuerza, vuelve a adelantar al PSOE, que en el anterior sondeo precisamente era primera fuerza la socialista y tenía 3 escaños más que el PP. Ahora el PP con respecto a sí mismo sube 10 escaños y 900.000 o un poquito más de 900.000 votos. En el mes anterior Vox era el receptor de esa fuga de votos del PP por la crisis y ahora pues claro pasa a los 70 escaños, entonces tenía 78, ahora pasa a los 70. En cualquier caso, con respecto al 10 de noviembre, son muchos más de los que obtuvo. Ambas fuerzas sumarían 178 votos, 2 diputados por encima de la mayoría absoluta. PP y Vox que sumarían 2 más que la mayoría absoluta. Esto significa, por lo tanto, que la izquierda ya no suma esa mayoría y, de hecho, está cada vez más lejos, porque vemos como el Partido Socialista, lo estamos comentando, vuelve a bajar por debajo de los 100 escaños, pero además es que en la izquierda, con Unidas Podemos o como vaya a ser esa futura plataforma de Yolanda Díaz, vemos que pasaban de los 35 que obtuvieron en las elecciones y siguen estancados 9 por debajo, en 26, igual que en nuestra última encuesta. Claro, o sea, a diferencia de lo que ocurrió en el bloque de la derecha, donde la caída de los votos del PP se compensaba un poco con la de Vox y se blindaba esa mayoría absoluta, con ese auge de Vox, en la izquierda la suma de votos que tienen entre Unidas Podemos y el resto de socios del gobierno tampoco sirve para reflotar al PSOE, ¿no? El PSOE y Unidas Podemos son los partidos de la coalición, acusan un desgaste, pasa de los 101 que tuvo a 99, Unidas Podemos se estanca en los 26, que con respecto al 10 de noviembre tenía 35, y Más País sube a 4, es el doble de los que obtuvo, pero aún así todas las fuerzas de la izquierda no servirían para sumar y compensar a ese bloque de la derecha que lleva una diferencia pues bastante notable, ¿no? Con respecto a la coalición y al resto de sus socios. Vemos también que Ciudadanos sobrevive, que sigue todavía con un escaño, con el 3% de los votos, que esa también es otra de las incógnitas, y también vemos alguna que otra variación en los partidos más pequeños, ¿no? Con Más País también, que es de los poquito de la izquierda que sube también un poquito, que también sigue ahí vivo. Marina, si te parece, vamos a comentar también ahora la diferencia en votos. Vamos a pasar de imagen y vemos aquí cómo el Partido Popular y Vox, entre los dos, suman más de 2 millones de votos más que lo que sumaron en las elecciones del 10 de noviembre de hace 2 años.
Sí, la verdad es que según el barómetro de amalgama métrica, de producirse elecciones generales en este momento, habría un vuelco electoral muy significativo y pasaría a gobernar la derecha a tenor de estas encuestas, ¿no? El PP sube bueno, pues casi 1,5 millones de votos, Vox más de 800.000 votos, el PSOE pierde 555.000 y Unidas Podemos casi 800.000 votos, es decir, la suma de la pérdida de la izquierda, o sea, de PSOE y de Podemos supera el millón de votos, mientras que PP y Vox se dispararían. En el caso de Ciudadanos, que ya lo hemos comentado otras veces, la formación naranja pierde casi 1 millón de votos, es la más perjudicada con respecto a las generales de hace 3 años. Y bueno, pues Esquerra Republicana es verdad que pasa de 13 a 12 escaños, aunque solamente son 100.000 votos menos, 100.000 apoyos menos, pero solo significaría un diputado menos. Y Más País sí que sube un poquito dentro de las fuerzas de la izquierda, pero bueno, pues ya ves, se queda en 171.000 votos más con respecto a los comicios del 10 de noviembre. Bueno, pues aunque Marina Lías nos ha explicado muy bien esta encuesta, si quieren tienen todos los datos en la noticia que publica nuestra compañera este fin de semana. Marina Lías, gracias por contarnos también esta encuesta de amalgama métrica para Voz Populi. Gracias a ti. Y como cada fin de semana nos toca hablar de economía en Barra Libre, y esta vez recuperamos al redactor jefe de Economía, Juan Delgado, al que echamos de menos la semana pasada. Juan, bienvenido de nuevo a nuestro plató. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantados de verte, y te echaremos de menos también la semana que viene, igual que echaremos de menos el programa, ya que vamos a descansar unos cuantos días, así que, en fin, vamos a intentar hoy dar un vistazo a los espectadores para que sepan en qué terrenos nos movemos en la economía ahora mismo, porque lo cierto es que el panorama ha empeorado y mucho en las últimas semanas, a tenor también de las previsiones que hemos ido conociendo en estos últimos días. Es que tengo aquí las del Banco de España, las del AIREF, las del BBVA, y es que todas las previsiones nos sitúan en torno del 4 y pico % de crecimiento para este año, que es casi 3 puntos menos que lo que tenía previsto el gobierno, pero sobre todo es que todas las previsiones empeoran sus datos y mucho con respecto a las últimas. Estamos hablando de organismos, de bancos. Sí. Está clarísimo. Esto va peor. En este caso, tanto las previsiones de los organismos públicos como la de los servicios privados de estudios coinciden todas en acercar ese crecimiento económico al entorno del 4%, que es prácticamente la mitad de lo que estimaba el gobierno, ¿no? Es decir, que es una burrada. Lo que estamos viviendo es la conjunción de dos elementos. Por un lado, una serie de problemas heredados del pasado, de la pandemia, como puede ser el encarecimiento de los precios energéticos, de las materias primas, la contención del gasto familiar, que sigue contenido, valga la redundancia, o la interrupción de las cadenas de suministro. A eso hay que añadir los problemas que nos ha traído la guerra, por desgracia, en este caso por la de la inflación desbocada, básicamente, que lo que ha generado es una pérdida tremenda de poder adquisitivo, y la incertidumbre que gira en torno a la inversión empresarial. Todas estas variables nos llevan a ese recorte de previsiones tan drástico que han efectuado desde el Banco de España hasta el AIREF, pasando por BBVA Research. La gran incógnita ahora es ver cuánto va a ajustar sus previsiones el gobierno. Lo que sí tenemos claro ya es cuándo lo van a hacer, es decir, hay una fecha límite, que es el próximo 30 de abril, que es cuando el gobierno tiene que remitir a Bruselas la actualización de su programa de estabilidad. Unos días antes, sí o sí, Nadia Calviño tendrá que dar la cara y por fin, después de muchos meses, tendrá que decir cuánto espera el gobierno que crezca el PIB. En este caso sí que es verdad que va a tener la excusa de la guerra, que imagino que va a ser la que ponga sobre la mesa para justificar ese recorte tan bestia, tan drástico de las previsiones. Bueno, entonces de aquí al 30 de abril sabremos más o menos por dónde va a tirar el gobierno y sobre todo cuáles son los datos que maneja. Y hay una cosa importante, que es un poco lo que todo el mundo espera, es tratar de recuperar ese nivel que había antes de la pandemia, esa recuperación que se va retrasando, ya la sitúan economistas, organismos ya en torno a mediados del 2023, habrá que ver si no es incluso más tarde. Y de nuevo un mensaje que ya hemos dicho en varias ocasiones: España, que en teoría iba a estar a la cabeza del crecimiento europeo después de la pandemia, entre unos factores y otros se ve cómo es una economía bastante frágil frente a elementos externos que vienen ahí a distorsionar un poco la buena línea de la economía, y de estar a la cabeza nos hemos situado en el pelotón, casi a la cola del crecimiento de Europa. Vamos a tardar en recuperar esos niveles previos a la crisis. La evolución del PIB, lógicamente, va a depender de varios factores. Una va a ser el comportamiento del consumo de las familias, otra va a ser la inversión y las exportaciones
exportaciones de nuestras empresas, y un tercer factor va a ser la ejecución, el nivel de ejecución de los fondos europeos. Hay que ser bastante pesimista en torno a los tres conceptos. En el caso de los hogares va a ser fundamental ver qué pasa con el ahorro, es decir, en un panorama de inflación desbocada, con los precios disparados, con la pérdida de poder adquisitivo, hay que ver qué van a hacer las familias. Esta misma semana BBVA Research estimaba que las familias tienen guardado, embalsado, en torno a 80.000 millones de euros, dinero que viene arrastrado de la pandemia, que no se ha gastado porque no se podía gastar o por miedo. Hay que ver qué hacen las familias con ese dinero, si se deciden a irse de vacaciones en verano, a empezar a consumir y a tirar del colchón del ahorro. Y hay que ver qué ocurre en el caso de las empresas, sobre todo porque, aparte del problema que tienen con el encarecimiento de los costes de las materias primas, hay un problema con los destinos de exportación, es decir, no nos afecta tanto directamente lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pero sí le está afectando mucho a países que son destino de exportaciones españolas, como puede ser Alemania o pueden ser los países del este. Juan, cuando hablamos de los datos de crecimiento, es verdad que es un dato que no afecta de forma tan visible directamente al bolsillo de las personas, pero lo que sí que afecta visiblemente es la inflación y ese subidón tremendo que están pegando los precios en todos los sectores en estas últimas semanas. Una inflación desbocada con unas previsiones que hemos visto en estas semanas, como ya la sitúan los organismos, en torno al 7 y pico %, pero que podría llegar a los 2 dígitos como nos descuidemos. Va a llegar más pronto que tarde. Los 2 dígitos, imagino que puede ser el mes que viene o el siguiente, y la prueba está en que los servicios de estudio, tanto públicos como privados, ya están contando con unos niveles de inflación de entre 7 y el 7,5% de media en 2022. Eso quiere decir que en algún momento del año, más pronto que tarde, la inflación debería dispararse por encima del 10%. Lo cierto es que hay generaciones que no conocíamos lo que era vivir con la inflación, pues quizá nuestros padres y abuelos sí lo han vivido. La Europa de los 70 o la España de los 80 saben lo que es vivir, pues ir al supermercado y sentir cuando pagas, ¿no?, que es tener una inflación desbocada. Es evidente que la inflación ha llegado para quedarse. Mientras dure la guerra, los precios van a seguir desatados, y yo no sé si soy demasiado pesimista, pero yo creo que la batalla está un poco perdida, en el sentido de que lo único que puede hacer el gobierno es ir poniendo parches, tiritas sobre esa herida. Lo que ha hecho hasta ahora va a valer para inyectar un poco de oxígeno, ¿no?, en los bolsillos de los hogares, pero evidentemente no va a servir para taponar la herida de verdad. Y lo más evidente, lo más claro, es que tiene que haber una secuela, un segundo plan de medidas para intentar socorrer a la gente que está pasando realmente mal. Es decir, que el plan inicial del gobierno ha sido dar pan para todos, y en realidad debería darse pan a quien realmente lo necesita, es decir, a las rentas más bajas o a los colectivos empresariales que de verdad están sufriendo con más ímpetu el problema de la inflación, ¿no?, de los altos costes. Claro, la subida de los precios que hace que cada vez sean más las familias que tienen dificultades para poder llegar a fin de mes, o también cada vez son más los jóvenes que tienen dificultades para poder emanciparse, que ven como con la paga, entre comillas, tradicional, pues cada vez pueden comprarse menos cosas. Es que es muy visual. Y otra cosa que también es muy visual es el precio de los carburantes, el precio también de la luz. La luz, en teoría, a ver si baja un poco en estos próximos meses, después de esas medidas arrancadas en el Consejo Europeo para hacer esa especie de isla energética con Portugal. Pero lo cierto es que los carburantes, aunque ha disminuido un poco el precio, oye, yo he echado gasolina esta semana, he echado diésel en el caso de mi coche, y he seguido pagando una burrada en comparación con lo que pagaba hace apenas unos meses. Sí, es que en realidad la ayuda del gobierno lo que va a hacer es compensar de alguna manera, intentar acortar el impacto de la subida de los carburantes, pero los carburantes van a seguir subiendo mientras que haya una guerra en el centro de Europa, que tiene que ver con un país que es productor de gas y de petróleo, y que para colmo es un aliado firme y férreo del principal cártel exportador del planeta, que es la OPEP. Es decir, la OPEP en ningún momento, los países exportadores, ¿no?, encabezados por Arabia Saudí, en ningún momento han emitido ninguna señal de que quieran echarle una mano a Occidente, empezar a producir más petróleo para intentar pues que de alguna manera nosotros, que somos los países consumidores, nos beneficiemos nos echen una mano, ¿no?, nos beneficiemos de ese aumento de la producción. Con lo cual la gasolina va a seguir cara, porque el barril de petróleo sigue estabilizado por encima de los 100 y pico euros, y en el caso de la electricidad,
hasta que no conozcamos la letra pequeña y la letra grande, porque no conocemos ninguna letra del pacto, que el principio de acuerdo que alcanzaron los gobiernos de Portugal y España con la Comisión Europea, va a ser muy difícil cuantificar cuánto puede bajar o cuánto puede contenerse la factura del gas y la luz en los próximos meses. El pacto con Portugal es un poquito como con Marruecos y el Sáhara, ¿no? Que la letra casi ni la grande ni la pequeña la conocemos todavía, esos pactos. Y luego ha habido otra reunión también muy importante esta semana, que es la que ha protagonizado el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, que llegaba a la Moncloa, entre otras cosas, con esas recetas del Partido Popular para tratar de poner remedio pues, a la inflación, a la subida de los precios y también pues, a la situación económica en general. Lo que pide el PP es bajar impuestos, que es una receta tradicional, digamos, del partido, otras medidas fiscales, pero frente a esto, Pedro Sánchez casi oídos sordos, porque además de habérselo prometido a Feijóo en aquella conferencia de presidentes de La Palma y de luego no cumplirlo, también se ventiló esa parte de la conversación, lo hemos contado en Voz Populi esta semana, en 10 minutos. Aquí lo cierto, deja a un lado los colores políticos, evidentemente te puede caer mejor o peor el nuevo líder del PP, pero lo cierto es que Feijóo llegó a Moncloa con los deberes hechos, llegó con una propuesta, una batería de medidas sólidas, detalladas, argumentadas, con las que se puede o no estar de acuerdo, pero es verdad que había hecho los deberes. Y era una propuesta bastante sensata, es decir, no tiene nada que ver con la propuesta que podría haber llevado, pongamos el caso, Isabel Díaz Ayuso, que hubiera sido mucho más radical, más liberal, desde el punto de vista de, pues, por ejemplo, de los impuestos. En cualquier caso, el planteamiento que presentó Feijóo era digno al menos de ser estudiado y no de ser despachado en 10 minutos, que es lo que hizo Pedro Sánchez. Esto lo que nos lleva es a la conclusión de que la relación, el principio de la relación entre el nuevo líder de la oposición y el presidente del gobierno arranca con mal pie, y eso es malo pues para el gobierno y es malo pues para la economía, ya que quedan muchas reformas muy importantes que sacar adelante, que están vinculadas a la entrega de nuevas partidas de fondos europeos. Entonces se necesitaría una buena relación, cuanto más mejor, entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. De momento arrancamos con mal pie, veremos lo que pasa en las próximas semanas. Bueno, y para acabar, Juan, precisamente por esas reformas que tenemos que presentar y que tenemos pendientes, te quiero preguntar especialmente por, sin duda, la que es más compleja, la reforma de las pensiones, que vemos ahí como es un tema que lleva enquistado desde hace ya varios meses, y además leíamos también esta semana en Voz Populi, contaba nuestra compañera, ya no sé si era Beatriz Figuero o Mercedes Serrayer, porque que contaba que los economistas sugerían que, en fin, que puestos a que todo el mundo haga un esfuerzo, igual los pensionistas también deberían hacerlo, pero esto es línea roja para el Partido Socialista. Bueno, hay casi 9 millones de pensionistas en España y es un colectivo al que han cuidado siempre muchísimo cualquier partido, ¿no?, con independencia del color. Lo que estamos viendo es que no se ha iniciado todavía la segunda ronda de la reforma de las pensiones, cuando lo que estamos viendo es las lagunas, los puntos débiles de la primera fase de la reforma, ¿no? Y el principal punto débil es esa polémica indexación de las pensiones, de la revalorización de las pensiones al IPC. Fueron muchos los economistas los que el año pasado le dijeron a Sánchez que no iba por el buen camino, ya que pues es demasiado arriesgado ligar una partida de gasto tan ingente como es el gasto en pensiones a algo que puede ser volátil como es la inflación. Es verdad que deberíamos de años en los que la inflación estaba prácticamente estancada, en niveles muy bajos, pero cabía la posibilidad de que ocurriera lo que ha ocurrido, es decir, que un acontecimiento imprevisto, como es una guerra, desboque la inflación. Llegados a este punto, es el momento de plantearse si es justo que los pensionistas no se vayan de rositas, pero que no arrimen el hombro o no asuman ninguna parte de la factura de lo que está ocurriendo. Es decir, quien tiene una nómina o quien tiene una renta empresarial, pues oye, de alguna manera, o vía pérdida de poder adquisitivo o vía pérdida de tus beneficios empresariales, pues estás contribuyendo a lo que está ocurriendo. En el caso de los pensionistas están totalmente blindados. Es justo que un pensionista que tiene una paga muy alta o que se mueve en los tramos más altos, ¿no?, que cobra las pensiones más altas, no tenga que aportar nada, contribuir nada con lo que está ocurriendo? Pues bueno, quizá no, pero es un tema que hay que debatir y que es polémico y que a ningún político, por supuesto, le gusta hablar de ello. Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, disfruta la Semana Santa y luego a la vuelta empezaremos a contar esos planes que el Gobierno debe mandar a Bruselas y que van a trazar un poco cómo va a ser el futuro de la economía de nuestro país. Muchas gracias, como siempre. Así lo haremos, gracias.
Enseguida volvemos a hablar de la Semana Santa y vemos todo el arsenal puesto en marcha por parte de la DGT para controlar las carreteras durante esta semana, pero antes vamos con la sección de tecnología de nuestro compañero Marcos Sierra, que nos va a hablar de criptomonedas, en concreto de los monederos llamados wallet donde se almacenan. Escuchamos la sección de tecnología. Los wallets son una parte capital del mundo criptográfico de las monedas virtuales. Son indispensables para gestionar las criptomonedas. La palabra wallet significa en español cartera, monedero. Es dentro de estos espacios virtuales donde se encuentran las monedas de los usuarios que las han adquirido. Para ser más precisos, no están exactamente las criptomonedas, sino las claves que permiten acceder a las mismas y usarlas, lo que se llaman claves públicas y también claves privadas. Las públicas son, grosso modo, o identifican una dirección para recibir monedas virtuales, serían el equivalente a las cuentas bancarias. Las claves privadas, por su parte, son las que autorizan las transacciones, como lo pueden ser, por ejemplo, la compraventa de criptomonedas. Serían el equivalente al PIN o clave que valida las operaciones tradicionales que hacemos en muchos casos a diario con nuestras entidades bancarias. Estas contraseñas, las públicas y las privadas, son las que se guardan en esos wallets. Simplificando mucho la cosa, podemos decir que un wallet o monedero virtual es un software, un programa que guarda, que almacena a buen recaudo nuestras contraseñas, en definitiva, nuestras monedas virtuales. Y lo siguiente también podría tener cabida en la sección de tecnología, porque vamos a hablar de drones, de Pegasus, vamos a hablar de radares y de todos los dispositivos puestos en marcha por parte de la Dirección General de Tráfico para controlar las carreteras a lo largo de esta Semana Santa. Nos lo va a contar nuestro compañero Mario Cortijo y con esto despedimos esta edición de Barra Libre y nos tomamos unos días de descanso. Volveremos después de las vacaciones de Semana Santa. Que pasen unos felices días. Nos vemos dentro de muy poquito. Hasta pronto. Tras 2 años sin apenas movilidad, los viajes de Semana Santa volverán a su flujo habitual. Esto supone una mayor mortalidad en las carreteras según el Big Data consultado por la Dirección General de Tráfico, cuya predicción estima que habrá 36 fallecidos. Para reducir esta cifra, la propia DGT y la Guardia Civil controlarán las carreteras españolas durante Semana Santa con todo su arsenal, tanto en tierra como en el aire. Con la nueva ley de tráfico en vigor se hará mucho hincapié en vigilar que los conductores no usen el teléfono al volante y que lleven bien puesto el cinturón de seguridad. Para lograrlo, la Guardia Civil ha ido ganando altura con los años. Con sus 13 helicópteros y 39 drones, es sencillo observar qué ocurre en el interior de los coches. Para esto mismo, la DGT cuenta con una flota de 15 furgonetas y un camión. A todo esto hay que sumar los más de 1000 radares fijos, móviles y de tramo que hay repartidos por todo el país, para disuadir a los españoles de correr por encima de lo permitido, además de 2016 cámaras especializadas en cazar al conductor que usa el móvil o no lleva puesto el cinturón de seguridad. Aquí destacan los radares veloláser, cuyo tamaño, de apenas 50 centímetros, los hace casi invisibles para el conductor. La campaña de vigilancia se dividirá en 2 fases, la primera del viernes 8 de abril hasta el domingo 10 y la segunda del miércoles 13 hasta el lunes 18. Recordemos que ahora sujetar el móvil con la mano, aunque no se use, supone una sanción de 6 puntos y 200 euros, mientras que no llevar el cinturón de seguridad se sanciona con 4 puntos y 200 euros.